Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Bueno, estamos continuando el video anterior para que las personas que lo hayan visto saben que Pablo estuvo con dengue. Bueno, se recuperó y nos dieron el resultado del análisis que le hicieron y salió no reagente, o sea, no reactivo. Claro. Y bueno, estamos yendo al centro de salud para que le hagan análisis de sangre para chequear de que esté todo bien, para que no nos queden dudas saber qué fue lo que tuvo, porque en realidad... Claro, para que me hagan otro test también de dengue, ¿no? Para justamente que dé a ver si tuve. Claro, a ver qué fue lo que tuvo, porque los síntomas eran de dengue, tuvo todo, literalmente... Todo el checklist, todos los síntomas uno abajo del otro, todos tuvo. Todos los síntomas, pero el test le dio que no era reactivo, así que bueno, vamos para ahí a que le hagan análisis. Bueno, ahora estamos esperando porque no le pueden hacer el análisis, tenemos que venir a las 4 de la mañana a hacer fila para que le puedan hacer el análisis de sangre que pidió. Pero bueno, ahora lo va a ver una enfermera, así que estamos esperando eso. Claro, por lo menos el del dengue sí me lo van a hacer ahora. Lo que no me van a hacer es lo de examen de sangre completo para ver si está todo bien el hígado, etc. Eso solo viniendo a una consulta específica, así y tal. Después le contamos bien. Bueno, estuvimos más o menos casi 2 horas de nuevo esperando acá en el centro de salud. Que eso es lo menos grave, la espera fue lo menos grave, lo peor fue cuando me atendieron. Ya lo atendieron. Bueno, cuando hablamos con la gente de recepción le dijimos que se quería sacar sangre porque obviamente todo el cuento de que dio no reactivo el dengue, que claro, estuvo con varios síntomas, etcétera, le gustaría hacerse análisis. Le dijeron que los papelitos los dan a las 4, en realidad a las 7 de la mañana. Claro, en realidad lo que pasa es lo siguiente. El test de dengue me lo hacían ahora, supuestamente. Pero el test de sangre completo como para ver si estaba todo bien, no. Ahí eso solamente si venís a una consulta viniendo a las 4:30, 5 de la mañana. Claro, la gente viene a las 4 de la mañana a hacer fila. Claro. 4 de la mañana para conseguir un número y ahí empiezan a las 7 los médicos a atender. Pero si venís ahora de tarde como venimos nosotros, no conseguís lugar para que te atienda un médico. Que bueno, nosotros no sabíamos eso. Claro, pero claro, inicialmente bueno, el test de dengue me lo iban a hacer. La cosa es que esperamos casi 2 horas, me atendieron y resulta que no me quisieron hacer el test porque ellos hacen nomás test si vos estás con algo agudo, o sea, si estás directamente en el momento con fiebre o con la garganta cerrada o con no sé qué. Si no, no te hacen tranquis. Le dije, mirá, si bien ya ahora estoy mejor, hace 14 días de que empecé con los síntomas y en el coso del papel de laboratorio del test que me hicieron decía de volver a hacerse un examen hasta los 14 días para ver si ahí da positivo, ¿no? Claro, contamos con que los síntomas en realidad se le fueron hace poco. Él se recuperó hace un par de días, pero estaba con síntomas y como quien dice, el virus sigue en el cuerpo y necesitamos comprobar si fue dengue lo que tuvo. Tener certeza, saber si fue o no. O si fue otra cosa que fue lo que tuvo, mismo para saber si se puede dar una vacuna, para ver si tiene dengue otra vez. Parece que la segunda vez... lo de la vacuna. Parece que la segunda vez que tenés dengue te puede dar dengue hemorrágico, que es mucho peor. Entonces tenemos que asegurarnos para saber cómo está en el hemograma, todo el tema de la sangre. Le pregunté lo de la vacuna, me dijo que no sabía bien cómo funcionaba porque eso era solo en Sao Paulo y después en el nordeste y eso, pero que ni sabía de cómo era el tema de la vacuna, que nosotros más o menos nos habíamos informado de que como tenés que haberlo tenido confirmado una vez el dengue para que vos después te puedas dar la vacuna. Esa es una vacuna, porque en realidad hay otra que ahora están terminando las pruebas, ahora en marzo de 2023 estaban finalizando con esas pruebas, que se la puede dar cualquiera, no necesitas haber tenido dengue por una vez, pero de eso les vamos a averiguar bien al que le interese y les vamos a dar toda la información. Bueno, y para los que nos preguntan del clima, que es un tema que les interesa mucho, nosotros hicimos un post que lo subimos ayer a Instagram sobre una ola de frío que iba a haber hoy y mañana. Entonces ahí le subimos justamente con anticipación de esta ola de frío que iba a haber. Los que no nos siguen en Instagram,
No se olviden de seguirnos, tienen el link acá abajo en la descripción para seguirnos directo, es Atravesamos Fronteras igual que el canal, y ya quedan atentos a toda la info que subimos por ahí. Pero la ola de frío la estamos esperando porque estamos de manga corta, aunque Yo también. De mañana sí hace como una brisita bastante helada y ahora de tardecita en el atardecer empieza a refrescar. O sea, a mí me está dando frío, siempre hay que traerse un busito o una campera media fina para no congelarte. Pero la gente que es un poco más como yo, más calurosa, no tanto, la verdad que apenas tengo un fresquito muy liviano, estoy lo más bien de remera y justo estoy de pantalón por esto del mosquito, pero en realidad podría estar de short como estuve todos estos días y no está le hagan bárbaro. caso a Pablo, por favor, no le hagan caso. No, esperá. Está fresca. A ver, déjenos, porque no dejen sino abajo en los comentarios, son team frío, team calor, Está team medio fresquito. personas, team No personas acaloradas. Tampoco es que esté para short y remera, me parece. Para a mí no sí, sé. es que eso pasa mucho, hay mucha gente como que es como más como yo, que de repente no siente tanto frío, a menos que haga muchísimo frío, y hay gente que es más friolenta, más como vos, así que está. Pero para que tengan una idea, está haciendo unos 20 grados, 19, 20 grados ahora, ya en el finalcito de la tarde. Sí, habían anunciado 9 grados para hoy viernes y para mañana sábado, pero en realidad habían 17 grados más o menos en la mañana y después subió a 21 Mediodía grados. estaba 21, sí, ahí va. 21 grados ahora de tarde y ahora seguimos en 20 grados más o menos. Sí, así que está. Estuvimos caminando un poquito y Pablo, como ven, se puso el buzo, Me tuve señor que poner el busito porque sí, estaba refrescando un poco. refrescó. Sí, la Así verdad que que ahora que está casi cayendo la noche, ya estaba más fresco. Igual no está a 9 grados, pero bueno. No, pero hay unas nubes medias raras que estamos viendo ahora que son medias de frío, me parece, Sí. que se están viendo por acá, dan un poquito de miedo. Sí. Y bueno, nosotros ahora mañana vamos a salir tempranito a andar en bici y les vamos a mostrar, les vamos a contar también cómo está el clima, así que nos vemos mañana. Buen día. Buenos días. Amanecimos, la verdad, con mucho frío hoy, con 15 grados, nada que ver ayer que había Sí. 20, 21 grados y amanecimos con 17. Hoy amanecimos con 15 grados y se sintió, la verdad, estaba bastante fresquito, se siente en realidad. Sí, se ve que anoche justamente como que se vino más para este lado esa ola de frío que estaba llegando, ¿no? A Santa Catarina entero. Sí. Se ve que todavía como que no había llegado tan así a la costa y ahora como que llegó y fa. Ayer nosotros les compartimos en las historias de Instagram unas nubes negras que vimos cuando veníamos caminando a casa, todo el cielo con nubes bastante negras que parecían como bien espesas, que nos parece que eran nubes así de frío y por Sí. eso cambió un poco la temperatura. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, pero vamos a ver qué tal está después la sensación térmica afuera. Y bueno, ahora estamos haciendo un brunch porque nos despertamos un poquito después de lo que esperábamos. Nos colgamos un poco anoche, viernes de noche, mirando Grey's Anatomy. Sí, nos colgamos en esa serie, nos encanta. Y bueno, se nos fue un poquito la hora. Pero ahora terminamos de desayunar y vamos a mostrarles cómo está afuera el clima y vamos a andar en bici a probarlas, a ver si podemos andar bien, vamos a ver qué onda con las bicis después de todo este tiempo. Después de toda la espera ahí con el dengue y todo eso que nos trancó pila. Así que bueno. Y bueno, vamos a ver cómo arrancamos con las bicis.
demoremos un poquito en salir, nos atrasamos un poquito, pero Sí, bueno. nos pusimos a hacer unas cosas en casa y salimos más tarde. Pero bueno, la verdad que el día está precioso. No hay una nube, está soleado. Hace unos 22 grados, pero la verdad que parece que hiciera más. Sí, está Tipo de sensación térmica y eso. Estamos los dos de remera, digo, la verdad está precioso. Capaz que más de nochecita sí refresca, pero por ahora. Y estamos acá con las bicis, la bici de Lo que les habíamos mostrado en el video pasado. Y la bici mía que les mostramos. Y les contamos cuánto es que nos salió. En el video pasado les habíamos contado de la bicicleta de Lo que hemos comprado nueva. Y cuánto nos había costado. Y les habíamos preguntado, bueno, cuánto sale en su país más o menos. En comparación con acá con Brasil. Así que bueno. Miren qué lindo auto. Un clásico, un Chevette. No. Impecable, tremendo. Qué divino. Y ahora vamos a estrenar las bicis. Porque con todo esto del dengue, que ya casi todos saben, los que nos siguen por Instagram y los que vieron el video pasado, estábamos con dengue. Estaba yo con dengue. Estábamos para acá, ya la estaba sumando. Así que no habíamos podido estrenar las bicis, las tenemos ahí paraditas y ahora se viene el estreno. Bueno, a ver si podemos filmar mientras andamos. Primera vez probando esto. Me da miedo. 3 años sin andar en bici o Más. Va a ser 4 años. Y Por encima, 3 años. tirarnos de una bajada. Mal. 3 años y medio que vivimos acá y no habíamos tenido bici todavía. Y allá la habíamos metido un tiempito antes. Ay, Así que... bueno, me voy. Y aparte primera vez grabando mientras andamos. Se me va la bici, pero muy salada, o sea, está muy impicada esta calle. Mal. Ay, no, me da miedo. Dale. No tengo equilibrio. Tiene miedo, no te puedo creer. Ay, es que está muy empicada. Y bueno. Se picó. Voy frenando, obviamente, porque está muy empinado esto. No vayas tan lento tampoco. Es Están que no, frenando. se me va la bici. Espero que no vuele el celular a la mierda. Se me mueve mucho esto. Acá agarrado en la bici. Ay, no. Precioso día, tremendo. La No verdad, me aburro. no hay una sola nube. Todo el cielo celeste. Hace calor. No hace calor tampoco como para playa de repente. Pero como para estar así tranqui y de remera y short, lo más bien. Eso ahí que ven allá enfrente es una chacra que tiene animales y es posada, al mismo tiempo vive gente, hacen eventos, tiene animales, está muy bueno. Vamos a ver si en algún momento les podemos mostrar que les puede ser una opción para de repente hospedarse cuando vienen de turistas, acá en ingleses, o hasta puede ser una opción para vivir. Así que vamos a ver eso, si en algún momento les podemos mostrar. Bueno, ahora sí puedo hablar porque estaba muy concentrada ahí en la bici. Lo que me pareció es que las ruedas son muy grandes para mí, son enormes. Siento que son bastante grandes y como que me desequilibro un poco andando. Claro. Y otra cosa, cuando voy a doblar, el pie me queda muy cerca de la rueda delantera, entonces toco la rueda. Si voy a girarme así, y está demasiado cerca en realidad, en cualquier momento, no solo al girar, mi pie queda muy cerca de la rueda, o sea, la rueda es tan grande que el pie me queda tocando la rueda y me da miedo de rozar la rueda y caerme al carajo. Sí, o sea, me parece que le pifiamos con el tamaño de la rueda, es 29, sí. Que es bastante grande, tenemos que haber comprado una 26 para ella, porque la verdad que sí, es bastante grande. Y lo otro en realidad es que por lo que investigamos, el cuadro es un formato que está hecho para ciudad, supuestamente, para más agilidad, pero que tiene muy corta la distancia entre la rueda y el cuadro. Entonces de esa forma justamente pasa eso de que toca el pie y es una lástima, una cagada. No sé bien qué vamos a hacer, si vamos a tener que
que tratar Tengo que ver a ver si puedo, no sé. si practico un poco más, a ver si me adapto, si me acostumbro. Bueno, los que ya conocen la bici, que vieron el video anterior, ya saben cómo es, pero bueno, los que no lo vieron, esta es la bici y miren, esto es lo que me pasa que les estaba contando. El pie me queda acá, en la rueda. No sé si llegan a ver, Claro. si tenés que acercarte un poquito. Sí. Me toca, entonces, si pongo el pie Leyendo. acá, me queda muy incómodo para manejar, porque no me queda bien, Claro. como en descanso el pie. Entonces, Si lo pones yo normal, lo pongo normal. Si quiero doblar, pasa esto. Ahí me toca el ahí pie. le tocó, se sintió el ruido. Sí. Ahí me toca. Sí. Entonces, creo que cuando tengo que doblar, tengo que hacer esto. Dejar los pies quietos. Dejarlos así, doblar con el impulso. Sí, con el impulso. Sí. Pero siento que la rueda es demasiado grande y me cuesta agarrarle un poco el equilibrio a la bici. Claro. También puede ser que capaz te Pero- puedas llegar a acostumbrar o Sí. simplemente que no vaya contigo y que... ta. Y otra cosa Esperemos que no. es esto, a mí me gusta apoyar los pies en el piso. No sé si a alguien más le pasa, que si pongo el asiento más alto me quedaría mejor al manubrio, Claro, pero ahí no tan quedaría doblado. colgando Claro. y no tengo mucho equilibrio, o no sé, me da ansiedad. Bueno, y acá les presento mi bici, mi bicicleta, que es 26, ¿no? Es Rodado 26. rodado 26. Es más chica en realidad que la de Lobo, increíble. Pero bueno, está, como era usada, era más que nada conseguir una buena opción en ese sentido, así que está. Tiene cambios de estos Shimano y está bastante bien, obviamente es usada, entonces tiene obviamente bastante más desgaste, pero está bastante prolija, está bastante bien. Tiene también frenos de disco, igual que la de Low, adelante y atrás. Tiene acá suspensión, que eso está bueno. Para trillas. Sí, los cambios Shimano y eso. Y está, es una GTS M1. ¿Y cuánto fue que salió? 530, creo que la pagamos. Sí. Así que bastante bien, 530 reales. No sé en su ciudad, en su país, cuánto costará una bicicleta así. Si quieren pueden dejarnos acá abajo en los comentarios. Pero creo que está bastante bien el precio. Creo que sí, está bastante bien. Para nosotros, en comparación con una nueva, estuvo bueno. Claro, básicamente la mitad más o menos es lo que vale una nueva. Y está, sí. ¿Y cómo te sentiste en la bici andando, probándola? Y en realidad, ¿Cómo la ves? el tema es tipo bastante cómoda. Lo único que los frenos hacen un poquito de ruido. Están tipo, medio desgastados las pastillas de freno, Capaz capaz. que sí, o el disco mismo, no sé. Pero es como que hace tipo un poco de ruido. Pero está, frena bastante bien igual. Y está después bastante cómoda, la verdad. Está bueno. El asiento lo que sí, como que no me resultó muy cómodo, la verdad. A mí tampoco el asiento. Mi asiento es re incómodo. Capaz que los asientos capaz que tendremos que cambiarlos, comprar otros por Poner Mercado un Libre. poquito más acolchonaditos. Claro, y colocar otros, porque sí. Y después lo otro, que tiene medio acá los pedales, viste, como partidos, que eso está, yo igual me he dado cuenta cuando los compramos. Sí, en realidad nos dijo que estaba perfecta, pero cuando Pablo la vio le faltaba medio pedal. Igual le pedí descuento justamente por esto. Sí, esas cosas está bueno de que es más flexible, si se pide rebaja, descuento o algo, se puede negociar. Y está, pero no, la verdad, bastante bien. Obviamente no es lo mismo, tiene su desgaste y eso, pero bastante prolija, la verdad. Así que bueno. Y contales, nos pusimos el perfume de Maneciño, ¿no, verdad? Ah, sí, perfume para Maneciño. Ahora, después de lo del dengue, siempre al día y siempre puesto. Todos los días ese perfume infaltable. Un embole, la verdad, tener que cada rato que vamos a salir, pero bueno. Después, si quieren, le pasamos la data del perfume Maneciño. Sí. El precio y todo eso. A los que les interesa. Claro, sí, indispensable. Bueno, vamos a intentar ir hasta la playa. Les vamos a mostrar cómo está la playa, a ver si llegamos y no me caigo en el camino. Por lo menos yo, que estoy media tambaleándome. Pero bueno, hace un día precioso, así que bueno, vamos a ir hasta la playa a ver qué lindo que está. Y vamos a mostrarles a ver qué tal.
este sábado de la tarde precioso que está haciendo, cómo está la playa. Y otra cosa, este video lo más probable que esté este domingo. Sí. Así que aprovechamos para saludar a todas las madres que nos miran, que nos siguen. Feliz día para todas las madres. Feliz día para todas, las mamás de humanos y también de peluditos así como yo. También la mamá de peluditos como Lo, sí. Así que les deseamos un muy feliz día, que es lo más probable que lo estén viendo el domingo. Ahí va, y ya dejen sus saluditos. Bueno, un poco despeinados, pero llegamos a la playa. Así que acá le vamos a mostrar. Estoy cansadísima, pero llegamos. Tremenda vista de la playa, llegamos justo en el atardecer, está preciosa. Sí, llegamos justito antes de que anochezca. La verdad está re lindo. Aparte, hay un poquito de viento, pero no está tan ventoso como otros días. Y no se siente frío, la verdad estamos de remera y eso, y tranquilazos. Y está muy lindo. Yo me cansé un poco, pero dentro de todo la llevé bastante prolijo. Pero no, bien, la verdad, por la primera vez anduvimos bastante prolijo. Ahora hay que seguir agarrando estos oficios a recorrer todo Brasil en bicicleta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo hacemos? Bueno, salió Busito. Nuevamente vine preparada. Le traje un buzo a Pablo también. Llega a esta hora y como que se pone un poquito más fresco. Sí, llega el atardecer y hay que traer algo porque... Igual más que nada estos días porque está la ola de frío esa, ¿no? No sé ahora después si los demás días va a estar así, capaz va a estar un poco más tranqui. Parece que vienen días de 26 grados, así sí. que los que vienen ahora mediados de mayo, parece que va a estar para la playa. Nosotros vamos a ir obviamente mostrándoles y haciendo videos para ver cómo va a estar el clima. Y si podemos nos podemos meter al agua también. Si podemos, sí, pero parece que va a estar re lindo a mediados de mayo, así que... Tremendo. Vamos a ver si podemos hacer un poco de playita. ¿Vos te pones el buzo? Y capaz que me lo pongo ya que estoy, ¿no? Sale Busito por 2. El agua, hay que mantenerse hidratado. Mucha agua. Aparte con esto del dengue, es re importante el tema de la hidratación. Y dicen que en realidad como que no te recuperas 100% enseguida. Como que la recuperación 100% del cuerpo puede llevar como 30 a 60 días. Así que hay que seguir Hay para rato, para cuidarse. hidratándose bien. Nada de alcohol, nada de eso. Ahora se caía el tipo por boludear. Yo estoy tratando de hacer equilibrio. Se ponía a boludear y se caía ahí. Esto es lo más lindo, andar en bici en la orilla del mar. Sí, la verdad que Es yo precioso. por lo menos nunca lo había hecho andar así en la orilla de la playa. Yo tampoco. Tremendo.
Bueno, la verdad, re lindo así andar en bici, así en la orilla de la playa. Nunca le habíamos hecho ninguno de los dos. Y re lindo, la verdad es tremendo. Se va a repetir. Sí, la verdad que sí, es precioso. Estamos cansados, pero ni el cansancio nos frena de poder tener esta experiencia de andar en bici en la orilla del mar, que es precioso. Tremendo. Es divino, la vista del atardecer, el Eso, agua. justo aparte del atardecer, los morros. Para un lado un morro con todo el atardecer, para el otro la playa, la arena, todo. No. La verdad es tremendo. Altamente recomendable. Así que bueno, voy a hacer esos ajustes en las bicis que les dije. Bueno, Pablo no sé si tiene que hacer también algunos ajustes. Y bueno, se vienen más videos andando por Floripa en bicicleta. Y recorriendo también otros lugares, justamente recorriendo otros otros barrios, otras playas, otros lugares mostrándoles. Así que bueno, quédense atentos que van a tener mucho contenido por acá, ¿eh? Y no olviden de suscribirse, así nos pueden acompañar en todo el contenido que se viene. Que es solo un botoncito rojo acá abajo, ya le dan clic, quedan suscriptos, activan la campanita para recibir notificación cuando subamos un próximo video. Y además dejen su like al video para apoyarlo. Y nos dejan algún comentario a ver qué les pareció, si les gustó. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos. A ver qué dice. Atravesamos fronteras.